segunda hija, me pasó de atravesar una psicosis, digamos, una psicosis de posparto, y eso conllevó a que, bueno, estuviera casi 2 años con un tratamiento que no quería, por mucho prejuicio con el tema psiquiátrico, pero bueno, no me quedó otra que acceder, junto con lo holístico, digamos, pero bueno, también integrando ahí las herramientas. Pero bueno, la verdad que un camino muy profundo de sanación, pero bueno, eso lleva muchas veces a esto, ¿no? Como a encontrarse a veces muy desbordada y no saber bien para dónde. Y bueno, sí, Por el lado oscuro. agradecida al espacio y a todas, a todos que están ahí. Buenísimo. ¿Alguien más tiene ganas de contar? Mari. Dale, no sé, ahí habían levantado la mano, no quiero. Mara, ¿querés? ¿Yo? No, ¿qué otra Mara hay? Más o menos venimos todos por el mismo lugar, me parece. En la búsqueda, como vos bien pusiste, también soy docente, también soy mamá. Y estoy también con crisis de ansiedad. Yo la conozco, Mari, tal vez todos ustedes también hace un montón, y ella sabe que esto me interesó siempre, pero desde un lugar de utilizarlo hacia los demás, hacia mis hijos, hacia mis alumnos, y hoy creo que lo necesito para mí. Entonces, creo que tendría que haber comenzado desde ahí y comencé desde otro lado. Entonces es como que ahora, bueno, voy al principio, voy a arrancar desde acá y después vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero en la búsqueda de estar mejor, y recomendado desde muchos profesionales de la salud, neurólogos sobre todo, psiquiatras, que me dijeron que la única pata que me iba a ayudar de por vida iba a ser la actividad física. Yo soy profe y este tema del mindfulness y el aquí y ahora y todo lo que Mari nos va a enseñar. A mostrar. Nos vamos a enseñar todos, pero ay, gracias. Gracias, Mari, por compartir. Gracias, Noé. Andrés. Sí, no, yo, bueno, principalmente hace rato también, ahora unos 5, 6, 7 años, vengo buscando como algo que me cambie porque no me cierran un montón de cosas. Uno vive como siempre encasillado haciendo las mismas cosas, estresado, no se sabe por qué, a llegar a qué, corriendo qué. Y eso a mí siempre me hace mella en la cabeza y digo, ¿por qué? Debe haber otra forma, tiene que haber otra forma de vivir. No se puede vivir siempre preocupado, siempre corriendo atrás de las cosas. ¿En qué momento tenés felicidad? Cuando te tomabas vacaciones una semana y nada más, no puede ser la vida todo el tiempo así. Entonces, un poco la búsqueda de eso. Después porque tengo mucho estrés laboral y bueno, a las chicas las entiendo lo que le pasa porque tengo mi esposa. Tuve una nena ahora en el medio de la pandemia, en abril de 2020. O sea que transitamos todo eso, todo el bebé recién nacido en medio de un aislamiento que también es terrible. Yo trabajando en casa, con la nena recién nacida que no dormía nada, bueno, todas cuestiones personales que no van al caso, pero que sí van al caso. Claro. Estresan y uno dice, igualmente, cuando tenés eso, el disfrute es eso, porque es algo que nosotros elegimos y que queremos la segunda nena. Y no hay nada que me dé más felicidad. Pero uno a veces no está al 100% con ellos por preocupaciones que en definitiva a veces no tienen sentido. Y vos decís, te pones fríamente a pensarlo, o sea, lo que quiero llegar, no sé si llegaremos a eso, o si es lo que persigue el programa, pero es a pensar fríamente las cosas que valen la pena y las que no, preocuparse y estar con la cabeza maquinando continuamente. Yo me encuentro a veces despertándome pensando 10.000 cosas que tengo que hacer del laburo y digo, pará, no puedo ni siquiera disfrutar el mate que me tengo que tomar a la mañana. Entonces, bueno, un poquito por ese lado. Bárbaro. Yo creo que nos unen muchas cosas. ¿Alguien más quiere contar? Yo
Yo les cuento, pues, por mi parte, que yo empecé con un pico de estrés. En realidad, no fue un solo pico de estrés. Uno que me dejó una parálisis facial nerviosa hace 22 años, que tiene mi segundo hijo. Yo tengo 4 hijos. Pero esa parálisis facial nerviosa fue un llamado de atención, ¿sí? Ese llamado de atención repercutió en mi cuerpo de tal forma que el día que nació mi hijo, cuando me hicieron la cesárea, mi cuerpo se paralizó, pero más que nada la cara, ¿sí? Fue un ataque total a mí misma por no tener herramientas para gestionar ese estrés, ¿sí? Mi búsqueda empezó desde allá, desde hace 22 años. Y como dice Mara, si somos docentes, y cuando mi rol docente, sabemos que las maestras hacemos un curso y decimos, ¿cómo hago para trasladarlo al aula? Y nunca pensamos en nosotras, y en esto de estar pensando cómo aplicarlo con los demás y hacer por los demás cosas, y bueno, todo esto de nutrirme a mí misma, me llegó después, ¿sí? La herramienta la adquirí, pero esto que están haciendo ustedes yo lo hice 3 veces, completo. Me fueron bajando fichas muchas veces, ¿no? Porque soy así, porque me daba la cabeza contra la pared, esto de decir, ¿cómo puede ser? Porque uno descubre cosas en este proceso, ¿sí? Pero bueno, una parálisis facial que para mí fue un pico de estrés y tantos otros que he tenido que no me di cuenta, por esa insensibilidad que uno tiene de ir, como decía Andrés, en piloto automático y a veces no escuchar muchas señales que primero empiezan por ser muy chiquititas y después, de repente, dice uno, pero no es de repente, emerge en una parálisis facial, en un, si quieren llamarle ataque de pánico, en un ahogo, en un lo que sea. ¿Sí? Bueno, yo trabajo con grupos de gente con fibromialgia, gente que tiene esclerosis, bueno, todas las enfermedades tienen una raíz emocional, ¿sí? Por supuesto que hablando desde una herramienta validada por la ciencia, ¿sí? Estamos hablando de los fundamentos científicos de esa búsqueda de raíz de la enfermedad, ¿sí? Esa falta de herramientas que hacen que una molestia, como les decía, muy pequeña, termine siendo una gran problemática de salud. Que para algunos puede ser una enfermedad, para otros puede ser una dolencia, puede ser una jaqueca recurrente, puede ser un estrés que no se domina, puede ser una reactividad que me sobrepasa, que me supera, días que me despierto y no sé por qué estoy enojado. Ahora vamos a ver, les voy a compartir una pantalla, y cuando yo estoy hablando de estrés, estoy hablando de un estrés padre bien fuerte, que es lo que muchas veces no sabemos de dónde, ¿sí? Estamos hablando de la multitarea, ¿sí? Del piloto automático, de estar haciendo muchas cosas al mismo tiempo, que en su momento, hace varios años ya, me acuerdo que mi mamá lo decía como una hazaña, esto de estar con un pie, con el cochecito, con el otro revolviendo, no sé, el guiso y haciendo la tarea con el nene que está allá, y en realidad eso desgasta, ¿sí? Si bien el cuerpo puede hacer con el movimiento y eh, con la pericia, cierta pericia, algunas cuestiones que requieren de la corporalidad de estar acá y allá, la mente no puede estar en tantos lugares. Entonces a veces llegamos a la noche, a veces no, la mayoría de las veces, devastados como si nos hubiese pasado un camión por arriba. Y no solamente los adultos, los chicos también. Estos sobreestímulos, y no estoy hablando de que los medios sean malos, ¿sí? Estoy hablando de la tecnología. Estoy hablando de un abuso, estoy hablando de la poca gestión, ¿sí? Que tenemos para eso que nos termina siendo, wow, esto que uno dice como frase célebre o recurrente, me explota la cabeza, o no doy más, o me duele. ¿Qué te duele todo? No, no te duele todo, te duele algo, y en realidad decís todo porque esta vorágine en la que uno se mete hace que el cuerpo pierda sensibilidad. Entonces duele, no sé, vamos a hacer hoy un escaneo. A veces, a mí los primeros escaneos que hice me hicieron sentir, aparecer, yo dije aparecer, pero estaba ahí hace tiempo, un dolor en el omóplato, hace ya 20 años, ¿no? Estaba ahí. Yo no me daba cuenta porque en estrés, en tensión, todo es prioridad máxima. Entonces uno le presta atención, la misma atención tensionada a todo. ¿Y qué pasa? El cuerpo está en tensión, y cuando el cuerpo está en esa cosa caliente, en esa tensión, no siente.
pero estoy hablando de sentir, de sentidos. El sentido es presente, es momento presente, es ancla para la mente. Entonces, cuando uno no siente esa dolencia, esa molestia, se esconde y después deviene en otras cuestiones. Estoy hablando de una dolencia tanto física como en muchos casos emocional, ¿sí? Y a veces las dos, ¿sí? Y esto deviene en un estrés, que en algunos casos es un estrés crónico, son episodios aislados chiquititos, o puede ser, en este tiempo se vio mucho, yo nunca trabajé tanto en vacaciones como en esta pandemia, en vacaciones, bueno, yo estuve acá en casa, pero fue un enero que fue un enero raro, gracias a Dios, no me puedo quejar, pero mucha gente necesitando estas herramientas y gente también sin recursos internos y sin saber que estos recursos que los tienen ustedes, yo los tenemos todos, son inherentes de ser educados, los tenemos que hacer emerger, ¿sí? Lo que pasa es que antes esto no se sabía, porque no fuimos educados en un sistema que nos enseñara a estar en el presente. Estuvimos educados en un sistema que nos enseña y nos llena. La cabeza está llena de contenidos, de conocimiento, y no aprendemos que hay un sistema, que es el de atención plena, que tenemos que encender voluntariamente. Entonces estamos todo el día así, como está la imagen. A mí me gustan mucho estas imágenes que tienen como un chiste, pero en realidad son bien reales, ¿no? Esto de estar trabajando y pensar en el descanso, y de estar descansando, como decía Andrés, y despertarme y darme cuenta, no sé, no compré tal cosa, o me olvidé de avisar esto, o esto me salió mal, ¿cómo puedo hacerlo mejor? O qué pasará si, o simplemente qué voy a cocinar mañana, o no sé, lo que sea, o qué mal me fue, y esto que decía uno de ustedes, lo del sesgo negativo, Nani, creo, sí, el sesgo negativo que lo traemos evolutivamente porque somos así. El sesgo negativo tiene que ver con la supervivencia. Entonces siempre esas ideas recurrentes, que ya vamos a ver por qué, van para el caminito de lo negativo, ¿sí? Porque ese caminito está marcado, es como una zanja en el cerebro. Entonces, para el cerebro es más fácil prender las alertas cuando hay algo que me incomoda, me molesta, y en vez de atender esa molestia, me pongo en tensión. Y en tensión me pongo, ¿por qué? Porque el sistema de lucha de vida se enciende para defenderme, para sobrevivir. Al cerebro le interesa más que estemos vivos que estemos felices. Tiene que ver con esto que decía Andrés también. La vida no puede ser tensión permanente. ¿Por qué? Porque es desgastante, ¿sí? Y hay muchos estudios, bueno, a ver, estamos hablando de mindfulness, ¿no? Y cuando estamos hablando de mindfulness, estamos hablando de neurociencia. Hay muchas investigaciones y papers científicos, como ven ahí, desde el 80 en adelante, acá está solamente graficado hasta el 2016, pero esto fue cada vez aumentando. ¿Por qué? Porque la evidencia es científica, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Ahora vamos a ver qué quiere decir que esto está validado científicamente, ¿sí? Tenemos tendencias que tienen que ver con la resistencia, ¿sí? Personas que están absolutamente reactivas, ¿sí? Esa imagen es súper representativa, algunos se reconocerá o reconocerá a alguien que tiene cerca. Esas personas vieron que uno los toca y es, ¿qué pasó? O suena el teléfono y saltan, o reciben un mensaje y se les cae todo, o tal vez, yo tengo en la escuela hay bastantes, no te lo puedo creer, y capaz que es una cosa, no te digo una pavada porque no quiero faltar el respeto a nadie, pero capaz que es un problemita, se puede solucionar. Entonces todo es muchísimo, ¿sí? Este tipo de personas, o tal vez se reconozcan en personas, yo soy esa, un poquito más llenita, pero soy morocha, pero también, y me guardo, me guardo, me guardo, me guardo, y eso que me guardo, bueno, a mí me pasó y tuve una parálisis facial, y me deben haber pasado otras cosas, yo no registré. Lo que eclosionó en mí, podía haber sido una ACV, lo que sea, cualquier cosa. El día que tuve a mi hijo fue una parálisis facial. Esto que guardamos en algún lugar hace mella en el cuerpo, y de alguna manera
sale. Y cuando no tenemos herramientas, generalmente herimos al que está al lado, enfrente, al costado, alrededor, y nos herimos a nosotros. Cuando no sabemos gestionar y decir y expresar, ¿sí? Porque esto de guardarnos no hace bien tampoco, ningún extremo. Y hay gente que en el universo docente se ve mucho, en general en todos, pero en el universo docente lo veo mucho, que ha perdido el propósito. Gente que el estrés le pasa por ahí, por levantarse, hacer, desayunar, comer porque tienen que comer, ir a trabajar porque tienen que ir a trabajar, volver, todo igual, todos los días y al otro día lo mismo, y no hay brillo en los ojos, y no hay esa pulsión, ese propósito de decir, bueno, esto es lo que quiero, me levanto para esto, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también con un entorno, con un contexto en el cual la depresión y la ansiedad tienen máscaras muy diversas, ¿sí? Son los dos grandes males, yo les diría de la época, de la pandemia, del siglo, de la vida, ¿sí? Porque, como les comentaba, yo trabajo con médicos, con neurólogos de niños y de adultos, con psiquiatras, con psicólogos, ¿sí? Y en realidad, esto del estrés y este proceso, esto no es un tratamiento, yo no soy una psicóloga, yo soy una docente que está muy capacitada en neurociencias y en mindfulness. Es un complemento este proceso, ¿sí? Es un complemento tanto para las personas que están en tratamiento con sus profesionales de confianza, ya sea de salud física o mental, como para las personas que no están en tratamiento y quieren mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y la única forma de hacer este proceso es reconociendo la necesidad de hacer un stop, una pausa. Y es una pausa que cuando yo digo hacer un stop, hacer una pausa es parar de hacer todo. Parar de hablar, parar de moverte, parar de argumentar, parar de querer tener razón, parar de pensar por qué el otro dice lo que dice y me lo dice de esa forma, parar, en general, que es muy difícil, porque cuando uno está a velocidad, uno de 0 a 100 sube enseguida, pero para bajar la velocidad tardás un poquito. Entonces, esto es un proceso. Vamos a bajar un poco la velocidad. Pero mientras tanto vamos a ir entendiendo qué tienen estas pausas para que yo pueda maximizar mi salud, mi bienestar y por ende mis vínculos, ¿sí? La relación con mi trabajo y en general la relación con lo que pasa. Esas herramientas que tengo para relacionarme con las cosas que pasan, que puede ser que es que mi hijo no me deja dormir porque llora a la noche, puede ser que el trabajo me desborda, puede ser lo que sea, puede ser que estoy viviendo un momento difícil en mi familia, en mi pareja, en la crianza de mis hijos, o en general, o en alguna cuestión particular. De esas situaciones siempre van a haber. Pero ¿qué pasa? Mindfulness se presenta como una herramienta que nos ayuda a transitar las adversidades. Porque yo no les puedo decir que vamos a aprender a meditar y a hacer mindfulness y esto va a ser un oasis, una paz absoluta. Vamos a entender y vamos a comprender algunos procesos internos, ¿sí? Y tal vez salgamos ruidosos de alguna práctica, esto quiere decir que nos vamos a notar ansiosos, que vamos a empezar a entender el mecanismo de esa ansiedad, cuándo, por qué hacer cuando me pasa. Pero esto tiene una base y es esta pausa. ¿Sí? Esta pausa que vamos a empezar a hacer siempre que nos encontremos. ¿Y cómo la vamos a hacer? Porque este encuentro primero tiene el valor de ser el fundamento de todos los demás. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esta pausa? Esta pausa la vamos a hacer a partir de anclas, que vamos a hacer uso y abuso en todos los encuentros, que son las prácticas guiadas, ¿sí? Va a haber distintas anclas, vamos a trabajar con sonidos, ¿sí? Vamos a trabajar con sabores hoy particularmente, ¿sí? Con los sentidos en general. Que cuando uno habla de los sentidos, uno generalmente se acuerda de la escuela. No me van a decir que no. A mí lo primero que me viene, bueno, los 5 sentidos que me enseñaron en la escuela. Y en realidad los sentidos no son solo 5, los sentidos son 8. Entonces, ya les voy a contar cuáles son los otros. Lo que tienen los sentidos de especial
Primero que como adultos perdimos la capacidad de sentir. Y ustedes dirán, esto es raro, o sea, ¿cómo? Yo sigo sintiendo aromas. Bueno, cuando empezamos el proceso de mindfulness, esto se agudiza. ¿Sí? Nosotros los adultos perdimos algo que se llama en mindfulness la mirada de principiante. Esto de mirar las situaciones, las cosas, las personas, los momentos, como si fuese la primera vez que los vemos. Entonces vivimos comparando, vivimos juzgando porque somos seres humanos y el cerebro es así. Cuando empezamos a trabajar con los sentidos en el proceso de mindfulness y con las anclas, con la respiración, ya lo vamos a ver, hay algo en la percepción que de a poquito va cambiando. ¿Y esto qué tiene que ver con los hábitos mentales? Todo. Porque cuando empezamos a abrir esa ventanita de los sentidos, la mente empieza a anclar en el momento presente, porque yo no puedo sentir el aroma de algo de ayer. No puedo sentir el gusto de algo que voy a comer mañana. Los sentidos están en el momento presente. Y son esa puertita de entrada que, por supuesto, yo puedo recordar algún aroma. Puedo imaginar algo que va a suceder que tenga que ver con los sentidos. Pero sentir lo siento en el presente. Entonces empezamos a agudizar la percepción con las prácticas guiadas que vamos a ir haciendo en cada encuentro, ¿sí? A través de los sentidos y de otras anclas que ya vamos a ver. Porque esto que les dije de la mirada de principiante es, yo les diría que es la base del proceso que vamos a encarar. ¿Por qué? Porque en los comentarios que ustedes hicieron, que están muy bien, que cada uno contó lo que tenía ganas de contar y lo que le pasa, y uno juzga mucho, se juzga mucho, y en esa pérdida de la mirada de principiante, ¿sí? Lo que hacemos es dejar que las riendas las tome otro, y ese otro a veces es una emoción, ese otro a veces es un enojo excesivo, ese otro a veces es una frustración, a veces es una euforia excesiva también, ¿sí? Entonces, bueno, con mindfulness vamos a aprender a relacionarnos con las situaciones de otra manera. Mindfulness tiene muchas definiciones, muchas, un montón. A mí hay dos que las más sentidas para mí. Una es esta, que es de Kabat-Zinn, que ya les voy a contar quién es, que es prestar atención con intención en el momento presente y sin juzgar, sin hacer juicio. ¿Y esto qué es? Prestar atención, podemos pensar que todos sabemos lo que es. En realidad no sabemos. Nos lo dijeron mucho en la escuela y tal vez los que somos papás les dijimos mucho esto a nuestros hijos, presta atención cuando haces tal cosa. En realidad, prestar atención nos lo piden mucho, pero nos enseñaron nada qué significa y cómo se hace. Vamos a aprender qué es posar la atención en algo, cómo se hace, cómo lograr que ese foco sea un foco más duradero, ¿sí? Cómo transcurre en una práctica el proceso de que la mente se vaya, cómo vuelvo, por qué me voy tanto, por qué me disperso, por qué no me puedo concentrar. Bueno, esto es prestar atención, que tiene un fundamento y un porqué. Y con intención tiene que ver con que si ustedes no tuviesen la intención de estar acá, mindfulness no se puede brindar. Yo no puedo hacer, a veces me dicen, no, porque yo quiero que mi hijo haga mindfulness con vos. Bueno, pero tu hijo quiere. A veces son grandes, tienen semejantes, grandotes, y en realidad tiene que querer la persona hacer el proceso. Yo, por supuesto, trabajo con muchos nenes y en 3 escuelas, pero bueno, estamos en las clases y nos vemos y nos conocemos, pero la verdad el proceso más duradero y beneficioso para los hijos es que lo empiecen los padres. La intención real de acompañar a los hijos en este camino de autodescubrimiento y de hábitos que son las habilidades blandas del 2021 que le llaman, hábitos mentales más saludables, tiene que ver con empezar por uno mismo, ya sea que seas papá, abuela, tío, maestra, ¿sí? Empezar por uno, ¿sí? Este es el proceso, el que están haciendo ustedes. Y esto del momento presente es porque es el único momento que tenemos. ¿Por qué dice la frase momento presente? No tenemos otra cosa que el presente, es el momento que tenemos realmente. El pasado ya pasó y el futuro todavía no sabemos, ¿sí? Es lo único que tenemos. Y sin juicio, que es tan difícil.
muy difícil. Cada vez que miramos, abrimos los ojos, y a veces con los ojos cerrados, estamos juzgando todo, porque la mente es así, todo el tiempo. Juzgamos personas, juzgamos comentarios, juzgamos situaciones, nos juzgamos porque somos nuestros peores jueces tiranos, porque somos súper déspota con nosotros mismos y somos súper saboteadores con nuestra propia mente, vivimos juzgándonos a nosotros mismos. Y hay otra definición de mindfulness que para mí es la que me sienta, para mí es una forma de ver el mundo, de estar en el mundo, pero después de muchos años de práctica. Primero era un propósito en mi vida cuando empecé a formarme, a prepararme para mí, después me empecé a formar para ser facilitadora, y se empezó a convertir en un rasgo, y después ya pasó a ser una actitud, ¿sí? Eso va a pasar, pero tiene que ver con la práctica recurrente, que es lo que vamos a ir haciendo en los encuentros cada jueves y de semana a semana. Yo siempre les voy a dar ejercicios para que elijan, ¿sí? Que tienen un porqué, una razón de ser y una temporalidad, ya les voy a explicar por qué. Y esa es la práctica a la que le llamo recurrente, esto de sentarme y hacer las prácticas. ¿Por qué? Porque así se hace el hábito. Y el hábito se hace con un fuerte compromiso con uno, porque el compromiso con uno tiene que ver con hacer eso que tengo que hacer, aún cuando no tenga ganas de hacerlo. Y les va a pasar, ¿sí? Hay un libro muy, muy, muy recomendable que yo en el proceso les voy a pasar bibliografía, que es obviamente optativa para que cuando puedan y quieran la lean. Hay un libro de Jon Kabat-Zinn, que ya les dije, le voy a contar quién es, que se llama Vivir con plenitud las crisis, que es lo que estamos aprendiendo en este proceso, ¿sí? Y el compromiso con uno mismo para poder llegar a aprender a vivir con plenitud adversidades y crisis, ¿sí? Porque existe la plenitud aún en esas adversidades, tiene que ver con un compromiso con uno, porque esto es para ustedes. Si yo, por más que les brinde el proceso, esté todos los jueves con ustedes, y les pase inclusive los audios, el material, yo puedo hacer mi parte, pero la responsabilidad se las paso. Tienen que hacer las prácticas. Y va a surgir un sinnúmero, una lista así o más larga de pretextos, de excusas, es la mente. La mente sabotea todo este proceso. Ya vamos a ver cómo y por qué, porque lo van a vivir ustedes mismos en carne propia, ¿sí? Porque este proceso que estamos comenzando tiene que ver con la resiliencia, ¿sí? Que es esta capacidad, como dice acá, que esta es la definición del diccionario, es la capacidad de una persona para superar y sobreponerse a circunstancias traumáticas. Esto que ustedes decían, algunos de ustedes decían del contexto, de la pandemia, de haber estado tanto tiempo aislados, de haber cambiado los ritmos de vida. Esto tiene que ver con la propia resiliencia, por eso hay tanta gente que cuando se empezó a volver a salir tenía tanto miedo, tiene tanto miedo, ¿sí? Mucho miedo, situaciones familiares que fueron cambiando, ¿sí? Bueno, la resiliencia tiene que ver con sobreponerse a todas esas cuestiones, ¿sí? Es una fuerza interior, es una habilidad, y se entrena. En Mindfulness entrenamos la resiliencia, ¿sí? Hay una investigación en Mindfulness que está haciendo una psicóloga que se llama Elaine Miller Caras, que es de Estados Unidos, y ella dice, no solo que ella lo dice, sino que lo probó, que hay, a razón de esta resiliencia, ¿no? Que se entrena, en el cerebro nosotros tenemos una zona de resiliencia y recuperación, ¿sí? Esas dos líneas negras que ustedes ven ahí serían la zona de resiliencia. Y bueno, los eventos serían las líneas amarillas que son oscilantes, que suben y bajan. El sistema nervioso simpático lo que hace es activarse, claro, porque eso hace cuando hay algo que nos activa, que nos lleva a actuar, a hacer. Y el parasimpático nos regula, ¿sí? El simpático nos alienta a hacer y el parasimpático nos tranquiliza, nos baja. Eso sucede cuando naturalmente, que es lo que debe hacer el cuerpo, nos regulamos mediante, como decía Mara, la actividad física, mediante el sueño,
mediante la socialización con los demás, y los vínculos sanos con las personas, mediante el vínculo sano conmigo, que es tan importante, es una parte muy importante de este proceso que más adelante vamos a ver por qué es tan importante. Y mediante el juego, sí, los grandes, los chicos, sí, mediante una vida sana, una buena alimentación, sí, buen dormir. Pero ¿qué pasa? Esta zona de resiliencia y recuperación a veces se ve desbordada, como vemos acá. Y este desborde sucede porque hay eventos traumáticos, que cuando digo evento traumático, a ver, no digo una gran tragedia. Un evento traumático puede ser un mensaje que me pone en tensión, un WhatsApp que me pone en tensión, puede ser que mi hijo se cayó y se raspó, se casó y no quería que se case, qué sé yo. O que, no sé, en el trabajo algo salió mal, o que hice algo mal y cometí un error y soy muy autocrítico. Bueno, eventos traumáticos pueden ser desde esos a cosas graves de verdad, no de verdad, está mal que diga de verdad, a cosas graves, más graves, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos eventos traumáticos sobrepasan hacia arriba y hacia abajo esa zona de resiliencia. Entonces se da una alta estimulación y una baja estimulación. ¿Esto qué provoca, según este estudio científico? Esto nos provoca, cuando hay una alta estimulación, como dice acá, como una activación extrema, una reactividad extrema, ¿sí? Esto de estar excesivamente vigilantes, ¿sí? Inquietos, ansiosos, ¿sí? Pánico, con miedo, con mucha ansiedad. Sí, acá dice también enojados extremos. Vieron que yo al principio les decía, a veces uno se levanta y no sabe por qué. ¿Por qué estoy enojado? Si no me pasó nada. ¿Por qué? ¿Y por qué me siento ese resentimiento, esas ganas de comerme a alguien? Bueno, hay gente que hace de sus mañanas un evento terriblemente olvidable porque se levantan así. Eso es el estrés y es el exceso, una alta estimulación de la zona de resiliencia. Y una baja estimulación nos puede provocar agotamiento, depresión diagnosticada, porque la depresión no es cualquier cosa, no puedo decir estoy deprimido porque se me ocurre a mí, eso lo diagnostica un médico, ¿no? Una desconexión con los afectos, con la mirada, con la persona con la que estoy, con mis hijos, con el trabajo, con lo que antes me gustaba hacer y ahora no sé qué pasa, que no lo hago con las mismas ganas. Fatiga, sí, entumecimiento, los músculos, parecen mentira, pero los músculos duelen. Y tal vez no hiciste actividad física y sentís que el cuerpo te duele como si hubieras ido al gimnasio 3 horas por primera vez en 10 años. Y decís, ¿qué me pasa? Bueno, esto tiene que ver con la zona de resiliencia y recuperación. Se descubrió que el cerebro se ve sobrepasado y esto que pasa acá no es a lo largo de la vida. Esto que pasa acá nos puede pasar en un día. Podemos estar sobreactivados y a la noche estar agotados. Podemos estar agotados, comenzar el día, estar inquietos después, ponernos ansiosos, sentir una fatiga extrema en cierto momento del día, en el mismo día, ¿sí? Ir subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque estamos extenuados, porque cuando estos eventos traumáticos se suceden en el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Porque nos pasa, porque la vida es así, y no tenemos herramientas para hacerle frente a estas situaciones, sucede que todo se desborda. Entonces, toda esa alerta máxima en el estrés, en una situación de estrés, todo es alerta máxima, porque el cerebro no puede pensar racionalmente, ¿sí? Entonces, esto de los pensamientos recurrentes, ¿sí? De irme a acostar y estar pensando siempre en lo mismo y enredarme, ¿sí? Y entrar en diálogo con ese pensamiento que tal vez no me suma, ¿sí? Tal vez me estresa más, tal vez ese pensamiento me va a provocar un insomnio, me voy a terminar durmiendo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, o me despierto a las 4 y me tenía que levantar a las 6 y no me puedo dormir, ¿sí? Y los pensamientos recurrentes que tienen que ver con ideas en general de lo que sea que uno trae a la mente, y la mente lo que hace es tomarla como algo que a vos te gusta pensar. Entonces te lo devuelve, te lo vuelve a traer todo el tiempo. Lo que nosotros vamos a aprender en este proceso de autocuidado, autogestión, es a gestionar esto que nos pasa y a ver cuándo sucede, por qué sucede y qué herramientas tengo
no para controlarlo, porque en mindfulness la palabra control no existe, porque vamos a aprender que esto que nos pasa emocionalmente es biológico. Nosotros no estamos mal hechos. Miren que estoy diciendo cosas que me han dicho del otro lado de la pantalla. Estoy mal hecha. Estoy, no sé cómo dijo uno de ustedes, es una mutación. No, no es mutación. Somos así. Estamos seteados así. Estamos seteados para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Viene alguien, me dice algo feo, ¿qué hago? Le contesto algo peor. Y redoblo la apuesta. ¿Y qué pasa acá? Esto entra en tensión. Hay algo que se enciende. Pero no solo pasa acá, porque cuando se enciende la amígdala, que ya vamos a ver dónde está y qué es, muchos de ustedes tal vez lo saben, está acá atrás, no las amígdalas de acá, sino acá. Cuando la amígdala se enciende y estoy en tensión y entro en tensión, la adrenalina y el cortisol me empiezan a recorrer el cuerpo, y entonces pierdo el control, literal, pierdo el control de mis actos, como que pierdo la cabeza. Hay un dicho y dice, levanta la tapa de los sesos. Claro, porque la tapa es esta parte, que es la que hace que pensemos, la que nos hace humanos. Entonces, cuando estamos en tensión, cuando estamos con una ira extrema, con una tristeza inclusive extrema, pasando por un momento difícil, desbordado por emociones que no entendemos y no sabemos qué hacer, y nos resistimos, bueno, esa parte que nos hace humanos se apaga. No podemos pensar. Entonces, ¿qué pasa si no podemos pensar? No podemos dar respuestas coherentes, no podemos dar respuestas en sintonía con lo que siento, lo que pienso, lo que percibo, porque no me doy cuenta. Entonces, vamos también a trabajar con eso, ¿sí? Y decirles que cuando yo le digo que vamos a trabajar con eso es porque vamos a trabajar, como les mandé en la información, con un programa que es la base de todo el proceso, que es este de Mindfulness Based Stress Reduction, que es el programa de reducción de estrés, que es basado en mindfulness, que se creó hace unos 30 años por este señor, Jon Kabat-Zinn, que no podemos decir que sea el creador del mindfulness, porque si les dicen eso les mienten. Este señor lo que hizo fue convertir todo lo que de lo que se nutrió cuando fue a Oriente, porque él ¿qué hizo? Es un médico, es un biólogo molecular. Él se dio cuenta de alguna manera, muy perceptivo, muy sagaz, muy inteligente, de que en Oriente las personas no se enfermaban de las mismas patologías que nos enfermábamos que en Occidente las personas nos enfermaban de las mismas patologías que nos enfermábamos en Occidente. Y que en Occidente nos estresábamos a unos niveles galopantes y que esto en Oriente no pasaba. Que si en Oriente había gente que tenía ciertas patologías, los posoperatorios eran distintos, se transitaban las enfermedades de otra manera, las relaciones vinculares eran diferentes, los valores eran diferentes. Bueno, en relación a la reactividad, había ciertas cuestiones que los occidentales teníamos arraigadas y que en Oriente no pasaba eso. ¿Y por qué? Entonces él lo que hizo fue viajar muchas veces, no solo él, es biólogo molecular y les puedo nombrar un montón más, que luego de él empezaron a hacer estas investigaciones, Richard Davidson, Matthew Ricard, bueno, y son médicos que empezaron a notar que había algo que pasaba con estas personas que trabajaban el interior, trabajaban la mente, ¿sí? Estos mecanismos que, por eso les digo que Kabat-Zinn no es el creador del mindfulness, es el que lo sistematizó en Occidente. Mindfulness como técnica existe hace miles de años, ¿sí? Es una técnica milenaria que tiene que ver con una tradición budista, por supuesto, pero ¿qué hizo Kabat-Zinn? Ven, como dice acá, es un programa que se crea como programa de 8 semanas. Este señor lo que hizo fue, como todo buen americano, lo trajo, lo sistematizó y dijo, bueno, 8 encuentros. En este vamos a ver esto, en este otro, en el tercero esto y así. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esa temporalidad? Porque es el tiempo que necesita la mente para arraigar un hábito, ¿sí? Y este hábito, que tiene que ver con esta tradición budista, pero ¿qué hizo Kabat-Zinn? Le sacó todo lo religioso. Por eso, como buen occidental y como médico y científico, lo que hizo fue buscar la manera de validar esta ahora es ciencia, pero de validar esta herramienta
buscando, porque para validar una herramienta científicamente hay que hacer muchas investigaciones y empezar a publicar artículos que en la comunidad científica empiecen a dar la pauta y a enmarcar esta herramienta como algo validado, algo que está probado, ¿sí? Y lo logró. Pero ¿qué pasa? Esto creció a pasos agigantados porque tiene aplicaciones en diversos ámbitos. Yo les comentaba la escuela, bueno, está la escuela de... creo que sí, es una imagen de la NEA. Yo trabajo en la NEA hace varios años. Y trabajo con chicos, esos son adolescentes, trabajo con nenes de jardín, con nenes de primaria. Se trabaja también en el ámbito del deporte. Hay muchos deportistas muy reconocidos que practican mindfulness. No hay nada mejor que entrenar a la mente, que es la que te sabotean los momentos en los que más necesitas, que te ayude, ¿sí? Y en el deporte, y en la medicina, y en las empresas, en el ámbito corporativo, ¿sí? En la psicoterapia. En la medicina, yo nunca tuve tantos profesionales de la medicina queriendo practicar mindfulness para bajar un poco un cambio, 2 o 10, en todo el año 2020, la verdad. He visto cosas que nunca me pasó. Fue algo fue muy fuerte, porque en el 2020 trabajé con gente del Hospital San Martín, Hospital de Niños, con hospitales de Mendoza, con gente del Ministerio de Salud. En realidad, por eso les digo, esta es una herramienta para pasar por el cuerpo de uno primero. Uno puede decir, esto le va a servir a fulano, a mi mamá, a mi hijo, a mi marido. Hay que pasarlo por el cuerpo, porque es una herramienta que necesitamos vivenciar para entenderla. Yo les puedo leer, de hecho yo he leído un montón de libros de mindfulness, pero si yo no hiciera las prácticas, sería muy difícil arraigar esos hábitos a mi cerebro. Yo puedo leer y saber para contarles, pero la práctica se hace, ¿sí? Eso es lo que vamos a transitar. Es un proceso vivencial. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende? Vamos a estar haciendo a lo largo de los encuentros prácticas formales y prácticas informales. ¿Sí? Las prácticas formales son las prácticas que implican una práctica cronometrada, una posición que ya la vamos a revisar y la vamos a ver, estar sentados o acostados, escaneo, que tal vez algunos de yoga o en alguna actividad física lo han hecho, este recorrido corporal, en mindfulness se hace de una forma especial, caminatas conscientes, movimientos conscientes, que no son grandes desplazamientos, pero tienen que ver con llevar la conciencia con anclar, ¿sí? Esas son las formales. Que todas las clases, todos los encuentros vamos a tener 1 o 2 para hacer. Y las informales son aquellas, a ver, esto que dice esto de estar presente en nuestras actividades cotidianas. En mindfulness no solamente se practica formalmente, también podemos empezar a intentar tener una actitud mindfulness, ¿sí? Esta actitud que tiene que ver con disponerme a saborear, por más que no sea comida, ¿no? Lo que haya para saborear en la vida, ¿sí? Tal vez una brisa, tal vez el calorcito en el brazo, tal vez un segundo en la ventana para que me dé el viento, o sentir, no sé, hasta una mirada de una persona, o les digo más, ahí hasta lavar los platos. Hay un gran meditador que se llama Thich Nhat Hanh, que dice que la actividad informal más efectiva para, no dice evadir, sino que dice para gestionar los malos pensamientos y las ideas recurrentes es lavar los platos. Lamentablemente no me gusta tanto, pero bueno, él lo dice, es un capo, así que habrá que creerlo. Hasta el saborear, ahí están comiendo una manzana, lo que sea. ¿Cuántas veces tragamos sin sentir el sabor de las cosas? ¿Sí? Pues justamente vamos a hacer una práctica ahora. Yo les había pedido, no sé si tienen por ahí, díganme si no, los espero, algún elemento comestible, por más que sea una cosita, nada, algo chiquitito, si lo quieren ir a buscar, me hacen así, o si quieren contarme si lo tienen, a ver si lo veo. Acá, sí, ok, bien. Vamos a hacer una práctica. ¿Es una práctica? ¿Se van a sentir ridículos? Sí, lo lamento. ¿Es una práctica que me voy a reír? No, porque yo la voy a hacer con ustedes. Si me sentí ridícula yo cuando la hice, sí,
porque tengo que cerrar los ojos y hacer lo que me dice mi instructor, pero esta grabación es nuestra, nadie más la va a ver, la van a ver ustedes de nuevo, yo no me río de ustedes, ni ustedes se ríen, ustedes si quieren se pueden reír de mí, total a mí ya no me importa porque la hago un montón, así que no importa. Entonces, vamos a hacer de cuenta, ¿sí? Con esto de trabajar con los sentidos, que ese elemento comestible que ustedes tienen, lo que sea que tengan, no lo conocen. Es una práctica de anclaje, ¿sí? Esta digamos que es una práctica informal, ¿sí? Es una de las tareas que vamos a tener en la semana. No van a comer toda la comida con esta actitud porque se les van a reír de verdad y un montón. Lo que van a hacer es vamos a intentar, aunque sea el primer bocado de alguna de las comidas diarias, hacerlo de esta manera, ¿sí? Así que yo les voy a pedir, vamos a hacerla cortita y yo la práctica en audio se las voy a mandar un poquito más larga, es que primero vamos a, siempre la pausa previa de hacer una práctica es aflojar un poco el cuerpo, ¿sí? El cuerpo me pide, tal vez escuchar si necesito, hacer una rotación de hombros, ¿sí? Mover las muñecas, tal vez tuve una semana muy tensionada de espalda, así que puedo hacer algún estiramiento que me permita colocarme en una postura que sea cómoda, no tirados en la silla, tampoco hacia adelante del todo, ¿sí? En balance, una postura en balance. Y el balance de la cabeza también, ni voy atrás, ni voy adelante, un balance, cómodo. Tengo que estar cómodo porque vamos a ir aprendiendo a que la postura de la práctica sea de ustedes. No tienen que ser, en las prácticas van a ver en videos, van a ver meditadores que están así, yo no puedo estar así, la posición del otro no me sale, me duele todo, me levanto, me duele la cintura. Bueno, buscan la de ustedes, ¿sí? Si pueden en loto, buenísimo, y si no pueden, la posición que sea. Si están sentados en una silla, siempre es bueno que los pies estén a tierra cuando están meditando, estén apoyados en el piso. Si no llegan al piso, un almohadón, ¿sí? Pero siempre es bueno. ¿Y por qué la cabeza en balance? Porque cuando estamos con la cabeza hacia atrás, terminamos la práctica, nos duele acá. Si estamos con la cabeza así, terminamos la práctica, nos duele acá. Ya lo vamos a ir viendo eso, ¿sí? Porque además cuando la columna está erguida, pero no rígida, el cerebro está mejor oxigenado. Entonces, de a poquito, y no tiene que salir perfecto, y en realidad no tiene que salir de ninguna manera, lo tenemos que hacer. Esto es hacerlo, ¿sí? Si lo estás haciendo, hay una frase de Kabat-Zinn que dice, si lo estás haciendo, lo estás haciendo bien. Así que vamos a hacer esta pausa previa, vamos a cerrar los ojos, ¿sí? Cerrando los ojos, intentando entrar en el vaivén de la respiración, ¿sí? Dejamos ese elemento comestible ahí adelante y no hacemos nada con él todavía. Ponemos las manos sobre el regazo, intentando reconocer que hay un ritmo en cada uno, en la respiración de cada uno, el cual me abre la puerta para que lo sienta. Solo eso, tan sencillo y tan difícil como eso, como percibir mi propia respiración, que está, que sucede, y que no me doy cuenta nunca de eso, solo que ahora le voy a prestar atención. Sintiendo el aire que entra y el aire que sale, y tratando de entender que comer con atención plena es un ejercicio del programa original con el cual vamos a comenzar ese objeto comestible que esté cerquita, lo vamos a tomar con nuestra mano, ¿sí? Lo vamos a poner en la palma de una de las manos. Mientras ese objeto está ahí, vamos a notar qué pensamientos hay y los preconceptos sobre el gusto que tiene ese objeto o ese bocado. Y luego vamos a soltar esos pensamientos. Nos dejamos ir y nos vamos a imaginar que este objeto es desconocido, como que viene de otro planeta. Y lo viste ahora por primera vez
Y activemos esta mirada de principiantes, ¿sí? Vamos a abrir los ojos, vamos a observar su forma, su tamaño, su textura. Si lo tenemos entre los dedos, aprovechemos para explorar esa textura. Tal vez podemos girarlo. Te invito a que noten el color, la temperatura tal vez, mientras ese objeto reposa frente a ustedes en su mano, en sus manos. Y ahora de forma muy lenta y muy consciente vas a levantar ese objeto con esa mano, con la otra, con la que quieras, y lo vas a llevar hasta tu nariz. Vas a cerrar los ojos y vas a ser consciente de todo el recorrido que hizo esa mano, los músculos del brazo que se activan, que sostienen. Y si se va produciendo algún cambio anticipatorio en la boca, tal vez por ahí la segregación de más saliva. Y al llegar a la zona de la nariz, percibo el aroma. Y noto si esto provoca algún cambio, tal vez. Luego lo miramos nuevamente, abrimos los ojos. Y ahora lo llevamos a la boca. Vamos a cerrar los ojos y lo vamos a depositar dentro de la boca sin morderlo todavía. Y sentimos cómo es recibido por la boca. ¿Qué hace? Exploramos las sensaciones. Todo lo que se produce dentro de la boca con ese objeto ahí. Y cuando estemos listos lo mordemos. Al morderlo muy lentamente, sintiendo el sabor que se desprende, se esparce por la boca, por el paladar, por la lengua. ¿Qué hace la lengua? La lengua sabe lo que hace. Y a medida que masticamos, sentimos la textura. ¿Cómo cambia? ¿En qué partes de la lengua percibo ese sabor más intensamente? Y tal vez nos podemos observar cómo es la masticación, cuáles son los dientes que presionan más. Y vamos a tratar de, si la intención es tragarlo, sacar ese impulso automático, esperar. Eso es un impulso, es el piloto automático. Tratemos de ver si podemos notar despacito qué músculos se activan cuando finalmente decidimos tragar. Fíjate si podés. Lo vas a hacer despacito. ¿Y qué pasa cuando eso baja por la garganta? Si podés sentir y hasta dónde podés sentir ese objeto que desciende por el tracto digestivo. ¿Cómo está el estómago que recibe ese bocado? ¿Está tenso? ¿Está relajado? ¿Qué siento? Y por unos instantes observamos cómo el cuerpo cambió con este objeto, ahora en su interior. Qué distinto que es comer con la atención plena. Tal vez este objeto haya dejado algún rastro en la boca. Puedo hacer otro bocado más, si quiero. Pero concentrándome en explorar y en disfrutar ese sabor, esa textura. Y si lo tengo en la mano, tiene un peso. ¿Qué peso tiene? Algún peso tiene. Lo como, lo traslado a mi boca. Si quiero, puedo hacer un bocado más o dos. Y nos conectamos con la idea mientras lo hacemos, de que este acto nos aporta nutrientes, de que este acto nos conecta con el agradecimiento de estar alimentados. Y mientras ese alimento sigue descendiendo por el tracto digestivo, comenzamos a terminar esta práctica intentando notar cómo está el cuerpo ahora, hacer como un antes y un después. Este antes y este después que me ayudan a notar cómo está mi cuerpo, cómo estaba y cómo está.
Y muy lentamente voy a mover las manos. Volver de la práctica siempre es muy despacito, ¿sí? Nunca vuelvo bruscamente. Voy a abrir los ojos si es que ya no los abrieron. Me interesa mucho, mucho, mucho que me cuenten cómo les fue. Por más que se hayan sentido ridículos. Y que me lo digan. Yo me sentí ridícula. Cuando lo hice la primera vez, abría los ojos a ver quién me miraba, porque me daba vergüenza. Pero si me quieren contar, el que quiere contarlo, somos poquitos, así que por eso me gusta tener pocos en los grupos. Pocas personas. O el que quiere contarlo por chat puede escribir también, ¿eh? El chat está para eso. ¿Qué sintieron? ¿Alguna sensación, alguna palabra tal vez que quieran compartir? ¿Qué pasó? Tal vez no pasó nada, no tiene que pasar nada. No es que si no te pasó nada está mal. ¿Qué pasó? ¿Alguno quiere compartir? Escribir el chat es sencillo. Así que yo les pongo un hola para que se den cuenta. Si quieren escribir, ahí veo que alguien está escribiendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto de comer con atención plena? ¿Sí? ¿Cómo se sintió? ¿Si hubo algún pensamiento mientras lo estaban haciendo? ¿Qué pasó con las emociones? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué había en la práctica? ¿Algo nuevo notaron? ¿Algo diferente? A ver si me quieren contar. ¿Alguno, aunque sea con alguna palabra que haya notado? O tal vez no. Yo puedo contar. Sí. Mariana, ¿me escuchás? Te escucho perfecto. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Comí de estas galletitas, que son las galletitas que como todas las mañanas. Sí. Y me di cuenta, son unas galletitas que tienen almendras y frutos secos, y me di cuenta de lo incómoda que me deja la boca después de comerla. Era algo que no había registrado, que me quedan todas las almendras pegadas en las muelas, sí. Y realmente eso era algo que no había registrado de comer estas galletitas que como todas las mañanas. Bueno, como que termino así. Porque las tragás, ¿viste? Uno hace eso. Uno dice, sí, sí. Bueno, me la como sin decirme lo que tengo que hacer. No, bueno, el gusto y qué sé yo, sí lo tenía, la textura vista también, pero la incomodidad del final no la había registrado. ¿Viste? Y son momentos que te deben haber pasado cada vez que te comiste ese tipo de galletitas, pero mirá lo que se nos escapa, ¿no? Con un ejercicio tan sencillo. Toda la mañana. Sí. Sí, te escucho. ¿Alguien más quiere compartir algo que pasó, algo que hayan sentido? Sí, Andrés. Perdón. Lo que sentí de distinto y raro fue como que pude percibir cómo se activaban todas las partes digestivas. Cuando estaba oliéndolo, se me hizo una agua a la boca, pero un montón. Y cuando lo metí, el bocado es como que se deshizo en la saliva. Y eso nunca lo percibo cuando como. Cuando como, seguramente eso pasa, pero como y listo. O sea, y después sentí como que el estómago ya me estaba pidiendo de que baje la comida. Fue algo raro, como que se me crujió el estómago. Pero como que sentí todo eso aparte. Bueno, muy bien, gracias por compartir. Mari. Yo sentí que no eran solo de frutilla, porque siempre son como las almohaditas de frutilla tiene otros sabores también. Y me la tragué antes que dijeras, no se la traguen. Yo ya me la había tragado, así que en la segunda hice como el ejercicio un poquito más completo. Y pasa, ¿vos sabés qué pasa? Porque a mí me pasa yo la semana anterior a la que se declarara el aislamiento del año pasado, estuve en el Ministerio de Salud y hicimos un ejercicio, yo les llevé nueces, ¿viste? Y les di nueces y almendras creo que eran. Yo creo que cuando me di vuelta la mitad se las habían comido y me hacían así, no se las coman todavía porque eso parece un ejercicio. Entonces pasa siempre, ¿viste? Es este piloto automático, comestible, listo, a la boca, lo trago. Bueno, ¿qué más hay? En realidad, es muy interesante lo que pasa en términos del cerebro, ¿no? Y de la percepción,
porque esto del piloto automático nos sesga la percepción. Hay muchos libros sobre alimentación consciente, no vamos a ahondar, pero hay procesos de mindfulness dedicados a la alimentación consciente, es muy interesante. Si alguno quiere, siempre cuando hablemos de estos temas, si ustedes haya bibliografía que me quieran pedir, me preguntan, pues yo tengo mucha bibliografía. En términos de la alimentación, ¿cómo esto influye en el sesgo de la percepción? Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, Richard Davidson es un neurocientífico muy reconocido en el ámbito del mindfulness, y él lo que dice es que cuando nosotros estamos alimentándonos y al mismo tiempo estamos hablando de algo, eso que estamos hablando genera emociones que sesgan, que interrumpen, que molestan al proceso de la digestión. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la comida cae mal, por eso la comida a veces uno dice esto, lo repito, esto, bueno, hay ciertas cuestiones biológicas que pasan, pero dicen que esto de hacer una cosa a la vez no solamente es por la multitarea en función del movimiento, la comida es todo un hábito, una cuestión de atención, porque perdemos el hábito de saborear, algo que es tan sencillo, ¿no? Si bien mindfulness no se basa en esta práctica, pero es la primera que se hace, porque es algo tan tangible, esto de cómo, si esto yo comí lo mismo ayer, y yo no sentí esto ayer. Ahora que estoy haciendo esto, siento, esto lo como todos los días, ¿no? Como decía Eva, como decía Mara, como decían todos. Entonces, hay muchos libros sobre esto, pero más que nada, estar atentos a cómo perdemos esa sensibilidad y por qué la perdemos. Porque en el cerebro, como dice acá, tenemos dos redes, ¿sí?, de funcionamiento. Pero, ¿qué pasa? Estamos en mayor medida en el modo default o en la red neuronal por defecto, en ese piloto automático que no nos permite disfrutar de las cosas que pasan, ¿sí? Y no digo siempre disfrutar, sino sentir, porque hay cosas que no son disfrutables, ¿sí? Pero aún así, al ser cosas adversas, cosas que no nos gustan y nos molestan, al estar en ese modo default, no podemos atravesarlas con todo nuestro coeficiente habilitado para resolver, para transitar, para gestionar. Entonces, como este modo default o neuronal por defecto está activado casi todo el tiempo, lo que tenemos que aprender es que hay otro modo, que es el de experiencia directa, porque el modo default lo que produce y provoca es la desconexión, ¿sí? La apatía, el estrés, la tensión, la reactividad extrema, esto de la negación, de la resistencia, ¿sí? Entonces, el modo de experiencia directa, que es este que estamos aprendiendo a activar con mindfulness, que recién lo hicimos y lo vamos a hacer en las prácticas, es el modo, yo le diría opuesto y complementario a la vez, porque ambas redes, esto es lo que se descubrió en neurociencia, no pueden estar encendidas al mismo tiempo, o sea, no puedo estar preocupándome por algo y disfrutando del aroma de un jazmín, por ejemplo, que a mí me encantan los jazmines. No puedo estar pensando en algo que me salió mal y emperrado en una idea recurrente que no me deja salir y metido en un círculo vicioso de pensamientos que me atrapan y me secuestran, y al mismo tiempo saboreando con todos mis sentidos una comida deliciosa que preparé o que me prepararon. No puedo estar al mismo tiempo en una vorágine emocional, secuestrado por un enojo, por un ataque de ira, y mirando a mis hijos, mirando esa naricita que tienen, esa mejilla, mira cómo creció, las pestañas, esa mirada atenta al otro, ¿sí? Estos dos modos no pueden estar encendidos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es imposible biológicamente. Entonces, en el proceso aprendemos, ¿sí?, como dice acá, este descubrimiento de que no se puede percibir una sensación física con atención plena y estar a la vez preocupándonos por algo. Esto nos demuestra y nos muestra y nos da la gran responsabilidad de que estas herramientas que estamos aprendiendo nos van a ayudar a encender voluntariamente esta red de trabajo positivo. ¿Y esto qué me va a provocar? Más conexión, primero conmigo, con lo que siento, con la percepción, hasta con la intuición, les diría, porque muchas veces hay
decisiones viscerales que tomamos, que ustedes sabrán o capaz que no saben, que tenemos un cerebro en el intestino, ¿sí? El segundo cerebro y un tercer cerebro, ya lo vamos a ver. Hay células cerebrales ahí que nos mandan señales, y esto de poder leer, entre comillas, de poder decodificar esas señales que el cuerpo manda, que es uno de los sentidos que les contaba, que no son 5, sino que son 8, esto de leer y entender esas señales que el cuerpo me manda, eso visceral, eso que uno dice mala sensación, o la mala espina que decían las abuelas, mi papá lo dice todavía, eso es una habilidad. Pero no podemos hacer oídos a eso si el modo default está encendido todo el tiempo. Por eso lo que vamos a hacer es a encender voluntariamente, porque la única forma de encenderlo es voluntariamente, este modo de experiencia directa, ¿sí? El modo de experiencia directa está presente cuando estamos haciendo una práctica de mindfulness, cuando estamos conectados. Y con el tiempo va a estar en los hábitos, en las cuestiones, en las conversaciones, en una conversación con alguien que quieren, en mirar el mar, que a veces lo que decía Andrés, me encantó porque vos decías, uno no puede estar feliz solamente una semana al año cuando se va de vacaciones. Esto de que uno dice, bueno, cuando me voy de vacaciones me voy a desconectar. No, no, te tenés que conectar. Necesitamos conectar. Desconectados estamos, porque estamos desconectados de nosotros. Y estar desconectados de nosotros quiere decir que estamos desenchufados de lo que sentimos, de eso, de tener a flor de piel las sensaciones. ¿Cuántos, a ver, los que viven a flor de piel, los que tienen esa mirada de principiantes, son los chicos, porque los chicos son chicos y nosotros fuimos chicos hace más tiempo que ellos. Entonces perdimos esa habilidad de la mirada de principiante, esto de decir, wow, en la escuela hacemos el ejercicio de la comida y es muy cómico, muy lindo, yo me muero, me encanta, porque lo hice 20 veces, o más de 20 veces, pero esto de decirles, esto lo trajeron de Marte, esto que está ahí no lo conocen. Entonces, vamos a ver qué pasa. Hasta pasas de uva se han comido. Con una, primero así, y después notando, a algunas no les gusta nunca en la vida, la van a comer, pero me refiero a esto de perderle el miedo a las cuestiones que tienen que ver con los sentidos, porque los sentidos son una puerta al momento presente. Y el momento presente es lo que nos permite bajar de la cabeza al cuerpo, ¿sí? Del círculo vicioso de las ideas recurrentes que no me dejan dormir, que hacen que me levante a la madrugada y termine pensando y se hagan las 6 de la mañana y ya tengo que estar arriba, y todo lo que hablamos, ¿sí? Estos dos sistemas los tenemos, y no es malo el modo default. El modo default es el modo de la supervivencia. El cerebro está en modo default la mayoría del tiempo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a defendernos. Lo que pasa es que estar en tensión todo el tiempo nos desgasta. Entonces necesitamos, como les hablaba cuando les contaba de la zona de resiliencia, herramientas como esto de aprender a activar el modo de experiencia directa para volver, aunque sea una vez por día, al equilibrio. Una vez. Eso es para el cerebro como un alimento, es como ir al gimnasio y ejercitar los bíceps. Vos vas una vez y bueno, decís qué linda, qué interesante. Y con mindfulness pasa lo mismo. Escuchas una clase y dices, mira, qué bueno, está bueno mindfulness. Si no haces más ejercicio en el gimnasio, los músculos no cambian, no te modificás. Pero si vos no haces la práctica, el cerebro tampoco cambia. No, los hábitos no hay cambios, no hay beneficio. Entonces es la práctica lo que nos va a ayudar a aprender, ¿sí? Y, a ver. Mariana, yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Cómo es el planteo de las proyecciones desde el método mindfulness? Es decir, hay ciertas proyecciones que no necesariamente tienen que traernos tensión, pero sí que tienen que ver con la organización del trabajo o la vida cotidiana, como, bueno, tengo que hacer las compras y voy a comprar tales cosas, o para el trabajo tengo que organizar tales cosas, que son en default, ¿no? Porque son proyecciones. Sí. Entonces, ¿cómo organiza el día, en el tiempo, esto que la proyección necesita para las cuestiones básicas de la vida? La organización, la verdad, es un gran aliado. En realidad lo que estamos hablando son de herramientas internas. Generalmente,
la desorganización lleva a un estrés que tiene que ver con herramientas de movimiento básico y de gestión básica del tiempo que muchas personas no tienen. Lo que estamos aprendiendo ahora es a manejar lo interno, ¿sí? Esto de los hábitos, ¿sí? La gente que recurrentemente tiene esa, yo a veces digo tendencia, a veces es una compulsión a tener todo controlado, lo vamos a ir trabajando eso, porque a veces es un hábito y el extremo termina siendo perjudicial para la salud, ¿sí? A veces nos damos cuenta, en todo este descubrimiento que hacemos, en este proceso de aprender a activar el modo experiencia directa, que somos desorganizados y que con un poquito de organización hay muchas cosas que se solucionan. A veces nos damos cuenta que estamos demasiado sobre las cosas y estamos tratando y queriendo controlar todo, y eso es perjudicial también, sabrán cuánto, yo vengo por ese lado, mi estrés fue por ahí. Entonces, vamos a ir descubriendo, cada uno, a ver, esto, por más que sea un proceso estandarizado, como les contaba, de Kabat-Zinn, que tiene 8 encuentros, y en cada encuentro se trabajan distintos contenidos, cada uno va a atravesar el proceso con ciertos chips que tiene y ciertas, ciertos genes, por ejemplo, el gen de la ansiedad, ¿sí? Vamos a trabajar con esa ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se dispara? ¿Qué la dispara? ¿Qué hace mi ansiedad con mi cuerpo? ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con la organización, bueno, viene aparejado con eso. Vamos a ir de a poquito, ¿sí? Esto que vos decís, este modo modo default no es malo, por eso digo, el piloto automático no es que estamos diciendo que es malo, que no hay que estar en piloto automático. El piloto automático a veces nos puede salvar la vida, porque justamente si estamos por cruzar la calle y pisamos la calle y vemos que viene un micro, un auto, una bicicleta, lo que sea, el piloto automático ¿qué hace? Me tira para atrás, ¿sí? Yo me defiendo, me cuido, y ese auto no me pisa, y me salvé. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en default, porque iba caminando distraído, pero se enciende la alarma, tic, me tiro para atrás. ¿Qué pasa? Estar así en tensión, estar en control constante, estar argumentando todo el tiempo, querer tener razón todo el tiempo, las discusiones, el de que me digan una cosa fea y yo respondo algo peor, eso genera una tensión que en el tiempo, cuando se sostiene, porque a veces son episodios chiquititos de estrés, y el estrés episódico tiene una diferencia con el estrés crónico. El episódico son estrés, momentos de estrés, situaciones que me estresan, y vuelvo a la calma. Otro día, otro momento, otra hora, situación que me estresa, vuelvo a la calma. El estrés crónico está subido a la moto y no te das cuenta, porque vivís así. Y hay personas que piensan que es esa la forma de vida. Y es grave porque llega un momento que las señales del cuerpo, a mí me pasó con la parálisis facial, hay otras personas que no lo pueden contar, las señales del cuerpo, el cuerpo te avisa, es información. Todo esto que va a surgir en las prácticas también es información, ¿sí? Por eso decimos que cuando estamos haciendo el proceso, es importante saber para qué y por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Esto de la organización, que vos decías, va a venir aparejado de los procesos de cada uno, ¿sí? Cada uno va a tener ciertos descubrimientos, que por eso digo, y les decía a todos, que hacerlo en grupo es súper rico, hacerlo individual está buenísimo también, pero cuando lo hacemos en grupo, lo que hacemos es también, además de vivir el proceso propio, vamos descubriendo cosas de los procesos de los demás, que pueden ser preguntas que todavía no surgieron en nosotros, pero que nos ayudan, ¿sí? En este transitar este camino. Y estos beneficios, ¿sí? Que van a ir logrando, que se van a ir dando, ¿sí? Tienen que ver primero con la paciencia, porque esto es un proceso. No voy a empezar a hacer una práctica y al otro día voy a ser Buda. No existe eso. No existe. Yo misma me despierto, yo me sigo estresando, porque no es que yo hago mindfulness y soy súper zen, pregúntenle a mis hijos. Yo me estreso también. A mis hijos, a mis nietos no, porque mis hijos los puedo retar, mis nietos no los reto. Pero entonces, a ver, uno tiene esa naturaleza sí, reactiva, pero también a mí me pasa que con el tiempo tengo herramientas para no terminar devastada cada vez que algo me sucede, ¿sí? Para que una cosa así no se convierta en una gran tragedia, ¿sí? Termina la noche como si me hubiese corrido una maratón.
Entonces, cada vez que hagamos la práctica, vamos a estar alimentando esos circuitos neuronales. ¿Y qué va a pasar con la práctica sostenida y regular? Vamos a lograr beneficios en términos cognitivos, emocionales y el de las habilidades sociales. El cognitivo, en términos de lo cognitivo, podemos decir que lo que vamos a estar haciendo va a ser entrenar la atención, ¿sí? La atención a qué? Primero a las prácticas, ¿sí? Vamos a aprender primero la mecánica del proceso de mindfulness, de lo que se hace, cómo se medita. ¿Por qué? Porque aprendiendo a prestar atención, y cómo es ese mecanismo, que lo vamos a ver bien en detalle en el proceso, en el encuentro que viene, vamos a entender después qué pasa conmigo en ciertos momentos, ¿sí? Cuando se disparan las emociones. Hay ciertos estímulos que me reactivan más, que me reactivan menos, ¿sí? El exceso de control, ¿cómo lo vive mi cuerpo? ¿Qué me está pasando? Es una pregunta que nos vamos a hacer recurrentemente. ¿Qué necesito ahora? Cuando me está pasando esto, que me perturba, alguna emoción displacentera, porque yo no les digo ni buenas ni malas, ni negativas ni positivas, son placenteras o displacenteras, ¿sí? Son funcionales, tienen una función. ¿Qué me pasa? ¿Cómo lo vive mi cuerpo? ¿Y cómo repercute en mi cuerpo? ¿Y qué hago con eso? Entonces, atender a eso, y se entrena la atención. Es fundamental que lo entiendan, y por ende, bueno, vamos a empezar a tener mayores niveles de atención y de concentración. Vamos a aprender a dirigir y sostener, que uno lo puede decir tan fácil, pero que es tan complicado. Para los chicos ni hablar, los que somos docentes sabemos que yo lo debo haber dicho miles de veces sin saber lo que era. Presta atención a esto, se los dije a mis hijos, mira, presta atención que acá, ¿y cómo se presta atención? Vamos a aprender qué es el proceso de atención, ¿sí? Y todo lo que va a mejorar en redundar en beneficios de salud tiene que ver también con la memoria. Y hay mucha gente que me dice, no, yo no puedo empezar un proceso de mindfulness porque me olvido de las cosas. Me olvido y no me va a servir. Bueno, eso es un síntoma de estrés también, ¿sí? Esto de perder la memoria, de ir a un lugar y decir, ¿a qué vine? ¿Qué vine a buscar? ¿Sí? En lo emocional, ni hablar, vamos a trabajar la regulación emocional. Es de los grandes logros del mindfulness, ¿sí? El mindfulness nos ayuda a autorregularnos. La autorregulación es un valor impresionante. Hoy por hoy, en el mundo del trabajo, es hipervalorado. En el mundo del trabajo, no en todos lados, pero bueno, hay muchos jefes que no tienen autorregulación, pero bueno, es muy buscado, ¿sí? Antes, hace 30 años, era importante, no sé, un ejemplo, no sé, ser puntual, o manejar con cierta pericia cierta maquinaria. Bueno, ahora necesitamos personas que se aprendan que tengan pericia para manejarse en la incertidumbre, para tomar decisiones acertadas, para poder pensar aún en la adversidad. Bueno, el mindfulness nos ayuda a eso, ¿sí? Y esto es regulación emocional, autorregulación. ¿Por qué? Porque vamos a reducir la ansiedad, a aprender de mi ansiedad, como les decía, porque vamos a ver que hay dolor, ¿sí? Dolor físico y dolor emocional, y hay mucho estrés asociado a ese dolor y a cómo yo me relaciono con ese dolor, ¿sí? La semana pasada terminamos, creo que les conté al principio, un programa con pacientes que tienen fibromialgia, y para mí, yo lloro siempre, porque yo aparte soy re llorona, es impresionante escuchar los cambios, y no soy yo, es el mindfulness, en realidad es la manera en la que atraviesan los procesos. ¿Por qué? Porque cuando esto empezó a plantarse en Occidente, en este programa de 8 encuentros, se empezó a ver que se aplicaba en personas, por ejemplo, no sé, la primera investigación formal fueron personas que tenían psoriasis, por ejemplo, avanzada. Entonces, cuando se investiga, se hacen dos grupos. El grupo que hace el proceso de mindfulness y el grupo placebo, ¿no? Entonces, se descubrió, se fue evidenciando, hay evidencia científica de que el proceso de mindfulness hizo que las personas no se curaran, porque yo no les puedo decir que esto es un remedio, esto es un complemento. Antes era alternativo, se le decía, ahora es complementario el mindfulness, de todo lo que se hace en medicina, ¿no? De todos
profesionales que lo recomiendan. Entonces, este grupo que atravesó el proceso de mindfulness tenía una relación diferente desde con su propio dolor, con la propia reactividad, ¿sí? Con el estrés, con las cuestiones emergentes de la propia enfermedad, y el grupo que no había atravesado el proceso, el grupo placebo, demostraba altos niveles de irritabilidad, ¿sí? Negación, negatividad, resistencia a lo que sucede, que ya está ahí, y hay que ver la manera en la que yo me relaciono con eso, para que no me deje por el piso, no me pase por arriba como si fuera una ola, y me deje revolcado en el piso. Entonces, también se implementó en posoperatorio, ¿sí? Estas son evidencias científicas, ¿sí? Por ejemplo, hubo 3 cardiólogos que fueron que metieron mucho, digo la cuchara, metieron mano en las investigaciones formales para elevar el mindfulness a una herramienta que tiene que ver con la neurociencia, porque es eso, y se descubrió que los posoperatorios eran más llevaderos, ¿sí? Las personas se recuperaban de otra manera, los que habían atravesado el proceso de mindfulness que los que no, ¿sí? Hay muchas investigaciones, yo si quieren les mando información, tengo un montón. Pero esto tiene que ver con los impulsos, tiene que ver con el control de los impulsos, ahí sí está la palabra control, ¿sí? Porque aprendemos a ver que podemos tener las riendas, en ese sentido la palabra control. Podemos tomar las riendas nosotros, cuando las emociones nos quieren secuestrar, porque el cerebro, como les dije, cuando está secuestrado por una emoción, no puede pensar en forma racional, ¿sí? Porque esta parte que nos hace humanos está como si no estuviera. Entonces, esta autorregulación sí está relacionada con el estrés y con el dolor. Porque es ni más ni menos, como dice acá, que la diferencia entre responder y reaccionar. Responder es una cosa, reaccionar es por instinto, es automático, es el piloto automático. La respuesta quiere decir que si hay una respuesta, hubo un instante, que es ese espacio, ¿sí? Que estamos trabajando con mindfulness, ¿sí? Respuesta y reacción, son 2 cosas diferentes, ya lo vamos a ver. Y por ende, bueno, tomar mejores decisiones que tengan que ver con estar bien conmigo, en sintonía conmigo, con lo que me pasa, con lo que siento, con lo que quiero decir a veces y no digo, cuántas cosas nos pasan en nuestro cuerpo, en nuestra salud, por cosas que nos guardamos, un montón de cosas. Y bueno, esto redunda también en esta palabra un poco difícil como mindfulness, que es heartfulness, que es una parte que vamos a ver después del 4.º encuentro, una parte del mindfulness que tiene que ver con las habilidades sociales, con una mayor habilidad para sintonizar con otros, ¿sí? Y con uno mismo, sobre todo y antes que nada, con fomentar y educar, porque esto se educa y se entrena, la empatía, la autocompasión, la generosidad, y por ende mayores habilidades para comunicarnos con los demás, sin ir más lejos. Entonces, siempre que digo los beneficios, no puedo dejar de mencionar otros beneficios que en realidad no son beneficios directos del mindfulness, pero son consecuencias, ¿sí? Esto de aprender a relajarte, un mayor registro, como decíamos, del cuerpo, de las señales. A veces prevenir algunas enfermedades, porque parece como mucho lo que estoy diciendo, pero sin ir más lejos, esto de escuchar mejor al cuerpo tiene que ver con ser precavidos, actuar antes, no cuando el problema ya es así, ¿sí? Entonces, por ende reducen algunas dolencias físicas, el dolor crónico, y eso es un descubrimiento maravilloso de mindfulness. Se descubrió que las personas que tienen dolor crónico pueden reducir la relación con el dolor cambia, de tal forma que reducen su dolor en un 50%. Y yo trabajo con la doctora Mariela Morante, trabaja medicina del dolor, y es, la verdad, esa mirada de principiante que por suerte la puedo recuperar por momentos y escuchar a las personas que han vivido con ciertos dolores y que se relacionan, que pueden reducir esa percepción del dolor hasta en un 50%, es un montón. Ustedes, a ver, piensen en personas que viven con ese dolor toda la vida, ¿sí? Reducir hasta en un 50% solo con aprender a relacionarte de otra forma con tus pensamientos. Ya vamos a ver cómo, ¿no? Y por ende, bueno, mejorar las defensas, eso es inevitable.
mejora la calidad del sueño, son consecuencias, ¿no? Sacarle la carga emocional a ciertas situaciones, aprender a aquietar la mente, no poner la mente en blanco porque eso no existe, aprender a aquietarla, ¿sí? Y manejar el tiempo de una forma, como vos me decías, esto de manejar el tiempo de una forma más eficiente, no agotar la energía, porque llegamos al final del día y de verdad literal parece que nos pasó un camión por arriba. Y bueno, por ende, bueno, lograr más armonía interior y mayor sensación de felicidad, que esto de la felicidad parece no sé, de los sobrecitos de azúcar de las estaciones de servicio cuando yo era chica, pero hay una frase que es glorioso que está en los libros de neurociencia, que es que la felicidad es una habilidad, ¿sí? La felicidad es una habilidad en términos de que es una habilidad que se entrena, ¿sí? Yo puedo aprender a gestionarme, porque ¿qué pasa? Ese momento que vamos a empezar a vivenciar en las prácticas, entre pensamiento y pensamiento, es la calma, es la plenitud, lo que está en el medio, y tenemos hasta 50.000 pensamientos por día. Lo que vamos a aprender en las prácticas es a sostener, a dirigir y sostener, y a tratar de reconocer los pensamientos, ¿sí? Y aprender a gestionar y no entrar en diálogo con eso, ¿sí? Esto nos da mucha armonía interior, que es la que primero nos fortalece para poder enfrentar lo que viene, para salir al mundo, ¿no? Y esto de la felicidad, es una habilidad, son hábitos mentales saludables. Así que vamos a, porque yo si sigo hablando, yo seguiría horas hablando, los que me conocen saben. Y vamos a hacer una práctica ahora. Esta práctica la pueden hacer sentados o la pueden hacer acostados. No me tienen que mirar, solo tienen que escuchar. El que quiera acostarse, tranquilamente se puede acostar y la pueden hacer sentados, si están más cómodos. Yo las instrucciones las voy a dar para estar acostados, pero tranquilamente el escaneo, si ustedes a esta hora sienten que se van a quedar dormidos, se pueden hacer ese lugarcito en la silla, en el sillón, en el zafo, en el almohadón, si están en el piso, y lo hacemos sentados. Así que, mientras los veo que se preparan, estamos, nos vamos a poner, no nos vamos a echar, porque a veces se echan en la silla y no hagan esto. Porque si ustedes hacen esto, después les va a doler todo. Entonces, de nuevo lo digo, postura cómoda, simétrica. Si tengo un brazo así sobre el regazo, el otro también. Si tengo un brazo así sobre el abdomen, el otro también. Si tengo un brazo así, con la mano levantada sobre las piernas, el otro también. Como ustedes quieran, o las manos para abajo, o ambas palmas entrelazadas acá. Busquen la posición que les sea cómoda. Y siempre, esto lo aprendí en una formación de mindfulness sensible al trauma, siempre que ustedes sientan incomodidad durante la práctica, reacomódense, no tengan ni vergüenza ni pudor de cambiar la posición porque yo esté hablando. La práctica tiene que ser de ustedes. Tenemos que lograr que ustedes se sientan cómodos haciendo la práctica, porque si no van a abandonar y se van a frustrar. Así que, así en la posición en la que están, vamos a cerrar los ojos, si por ustedes está bien. Intentando ingresar al vaivén de la respiración, intentando recorrer en estos breves minutos, ¿sí? En esta última práctica del encuentro, el cuerpo, ¿sí? Es una versión corta del escaneo corporal que está adaptado, ¿sí? Del curso original. Vamos a comenzar en esa postura cómoda, acostados o sentados, sobre un mat, sobre una alfombra, una silla, buscando una posición que nos permita, durante algunos minutos, poder estar cómodos y dedicarnos a explorar las sensaciones corporales. Si se siente cómodo, cerrando los ojos y entrando en contacto con las sensaciones en los puntos de apoyo, todos esos lugares del cuerpo que en este momento están en contacto con el lugar que te sostiene, sintiendo el peso del cuerpo, la fuerza de gravedad,
Y de la mejor forma que puedas, llevando la atención para experimentar en este momento las sensaciones en los dedos de los pies. No pensando sobre los dedos de los pies, sino sintiendo, poniendo la intención en percibir temperatura, cosquilleo, el punto de contacto entre medio de los dedos, los lugares de espacio entre sí, llevando también la atención al resto de ambos pies, el empeine, el arco, la planta del pie, el talón, percibiendo si hay diferencias tal vez entre un pie y el otro, sensación de frescura o de calidez, humedad o transpiración tal vez, simplemente permitiéndonos sentir lo que sea que estemos experimentando en este momento, allí en los pies. Y si no hay ninguna sensación, también está bien, simplemente poniendo la intención de explorar con curiosidad. Luego permitiendo que la atención se vaya expandiendo hacia arriba, enfocándonos ahora en la parte baja de ambas piernas, las pantorrillas, los puntos de apoyo por detrás, tal vez si estoy acostado esto está apoyado en el suelo, la piel, los huesos por delante. ¿Qué sensaciones puedo percibir ahí? Explorar temperatura, sensación de humedad. Y si en algún momento sentimos o percibimos que la mente se dispersó, que está en otro lado y no está enfocada en el cuerpo, simplemente lo que hacemos es tomar contacto, nuevamente observar, primero hacia dónde se fue la mente, sin entrar en diálogo con eso, sin juzgarnos, simplemente volver y a redirigir la atención a la zona del cuerpo que estamos explorando. En este momento es la parte baja de ambas piernas. Y vamos a correr el foco a las rodillas para sentir las rodillas por delante, por detrás, explorar sensaciones de suavidad, de rigidez, de tensión, tal vez. Descansando con tu atención ahí en las rodillas, en tus rodillas. Y ahora dejando desvanecer el foco de atención y expandirme hacia arriba para incluir los muslos de ambas piernas. Se puede percibir músculos, piel, huesos. Qué partes están en contacto con la silla o con el suelo. Descubriendo, intentando descubrir sin esfuerzos, a ver qué noto, alguna sensación que esté presente allí. Como si la atención fuese una lupa, una linterna. Si siento tal vez la circulación, percibiendo tensiones. Y si es así, si hay tensión, lo que hacemos es llevar nuestra respiración al lugar, a la zona, y al exhalar, permitir que cualquier zona de tensión o molestia se suavice, se afloje sin forzar, sino permitiendo que eso salga, soltando y volviendo a su estado natural en esa zona, al punto que desee hacerlo en este momento. Y trasladando la atención ahora a la zona pélvica, de una cadera hasta la otra. No tiene que pasar nada en particular. Cuando hacemos prácticas de mindfulness no consisten en cambiar nada ni en lograr nada, sino que sintonizamos con la experiencia momento a momento. Percibimos los glúteos, sentimos el peso, lo que nos sostiene, si estamos en silla o acostados. Llevamos la atención ahora a los genitales para percibir sensaciones o falta de sensaciones.
Y trasladamos la atención a la columna vertebral, a la parte baja, donde a veces hay mucha tensión. Intento percibir y percibo, permitiendo que la respiración ingrese suavemente, gentilmente a explorar esta zona, llevando una calidad de atención que es amistosa, permitiendo que cada exhalación de alguna forma se lleve las tensiones en este lugar y extendiendo el foco de atención ahora a la espalda alta. Si pueden percibir el pequeño movimiento que sucede cuando inhalamos y exhalamos en la parte alta de la espalda, moviendo la atención ahora hacia el abdomen, parte baja del abdomen, de la mejor forma que puedas. ¿Qué sentís ahí? Como la pared abdominal se estira y se contrae cada vez que inhalas y exhalas. Y si en algún momento sentís que estás cansado, cansada, mareada, o que te estás durmiendo, abrimos los ojos por un instante, recordar lo que estamos haciendo, reconectamos con el cuerpo y volvemos a cerrar los ojos. Percibiendo ahora las costillas y cómo se mueven cuando respiro. ¿Qué hace el pecho? Tal vez siento el latido de mi corazón, cambiando la sangre al resto del cuerpo. Ahora llevo mi atención a los dedos de las manos, sensaciones varias. Se pueden notar texturas, temperatura. Si las dos manos se sienten igual, ¿qué pasa en la palma? Si hay cosquilleo, si hay humedad. Mirar sensaciones en las muñecas y percibir si podemos sentir allí el pulso. Percibiendo los huesos, los músculos, la piel de los brazos ahora. Trasladando la atención allí, recordando que si hay tensión en los brazos, podemos respirar allí. ¿Cómo se hace? Intento llevar el aire a la zona y libero la tensión. Y me enfoco ahora en los hombros. Se acumula mucha tensión, mucha emoción ahí. A ver si puedo llevar con la respiración una conciencia, un estado de presencia, que es suave, que es gentil, que penetra en los hombros y explorando solamente si hay rigidez, si hay tensión, tal vez si hay suavidad, relajación. Y subiendo a las sensaciones en el cuello, a la garganta, teniendo conciencia de los movimientos del aire con cada respiración. Y trasladando la atención hacia la cara, una zona donde se acumula mucha tensión, comenzando por la mandíbula, desde la pera, hacia los costados también, hacia las orejas. Sentir el movimiento del maxilar superior e inferior y los labios que tal vez se tocan, tal vez no, y si los dientes tal vez están apretados, lo noto, suelto. Intento colocar la lengua sobre el paladar. Relajo las facciones. Sintiendo tal vez el aire fresquito que ingresa por la nariz
el aire más cálido que sale. Por último, explorando la frente, los ojos. Notar, tal vez tengo fruncido el ceño. ¿Qué siento? Estoy tensionado, tensionada. Tengo alguna tensión acumulada en esa zona. Intento que vuelva a su estado natural, sabiendo que en este momento no hay nada que sostener, no hay nada que hacer. Solo registrar. Ser testigos y percibiendo sensaciones ahora en la cabeza, en el cuero cabelludo y en la zona de la coronilla, percibiendo qué sensaciones o falta de sensaciones hay ahí, permitiéndonos descansar. Y ahora permitir que la atención se expanda, para sentir el cuerpo en su totalidad, en cualquier posición que estés, respirando, sosteniendo la experiencia, sosteniéndola con gentileza, desde una conciencia amplia, que puede incluir y permitir sensaciones que van y que vienen, que puede permitirle al cuerpo estar así como está en este momento, completo, integrado, descansando en la conciencia y descansando en la quietud. Vamos a volver de la práctica lentamente. Esta quietud no se vuelve en forma brusca, puedo empezar a mover los dedos de las manos, tal vez los dedos de los pies, rotar un poco el cuello, abrir los ojos despacito cuando ustedes lo consideren oportuno. Es un horario en el cual tal vez les haya dado sueño, a mí sí. Y volver siempre despacito. De la práctica no se vuelve en forma brusca. ¿Por qué? Porque el cerebro se sacude cada vez que nosotros nos levantamos de una práctica, como cuando nos levantamos de dormir y hacemos esto y saltamos de la cama. Bueno, este sacudón nos genera un gran gasto de energía y además no es la mejor forma de empezar la mañana. Como volver bruscamente no es la mejor forma de volver de la práctica. Siempre movimiento, el cuerpo pide, vamos a aprender y empezar a tratar de escuchar qué me pide mover, ¿sí? Puede ser rotación de hombros, puede ser rotación de cuello, me puedo estirar. Si hay un bostezo después de la práctica, y miren lo que estoy haciendo, está bien, sí que está bien. No sean pudorosos en no bostezar, está bien, es una señal. Esto que hicimos es una práctica que tiene una gran base científica, ¿sí? El escaneo, aunque no lo sepan, es la práctica que trabaja la empatía, y la empatía, los circuitos de la empatía, se trabajan a través de esta práctica. ¿Por qué? Porque la empatía, bien entendida, empieza por casa. Esto de reconocerme, ¿sí? De mirarme, de escucharme, ¿sí? Esto de bajar la cabeza al cuerpo, de registrar señales, de registrar tensiones, de emociones creciendo en intensidad, porque, como les dije, no vamos a salir pacíficos de todas las prácticas. Tal vez nos demos cuenta que estamos agotados, tal vez sabíamos que estábamos cansados, pero después de un escaneo, algunas señales me estén diciendo, pará, recostate un ratito, levanta las piernas si te duelen, ¿sí? Decí eso que tenés que decir, ¿sí? Está haciendo mal, te duele la panza, tal vez inclusive no hagas eso que pensabas hacer ahora, déjalo para después, ¿sí? No nos escuchamos, son señales
del cuerpo, necesidades del cuerpo, que no registramos, ¿sí? Entonces, esta es un ancla, una de las anclas de las que aprendimos hoy, lo hicimos con la comida, ahora con esta práctica, para salir del piloto automático. Estas son prácticas un poquito más extensas. Lo que voy a mandarles hoy son, además de varias opciones de escaneo, varias opciones de comida consciente, algunas prácticas chiquititas para que ustedes tengan para momentos en los que digan, tengo 2 minutos, bueno, voy a hacer una práctica de mindfulness, ¿sí? Cortitas para tenerlas en el celu, a poner play y listo, ¿sí? ¿Y qué pasa si en estas prácticas, por ejemplo, y fundamentalmente en el escaneo, me duermo? Yo en la práctica les decía, puede suceder que ustedes abran los ojos y digan, ay, me estaba durmiendo, y está bien, porque el escaneo relaja. Entonces, ¿qué pasa? Abro los ojos. Estoy acá, estaba haciendo la práctica, bueno, vamos. Si no, no estoy haciendo mindfulness y me duermo. Entonces, cambio la postura. Si estoy acostada y me duermo, me siento, ¿sí? No hay problema. Entonces, esto no hay forma de hacerlo mal, hay que hacerlo, ¿sí? Y vamos a poner el ojo en notar con curiosidad y notar con aceptación, ¿sí? Así que esto que comenzamos hoy tiene todo este fundamento que les estoy contando, ya vamos a hablar más del tema. Yo les voy a mandar ahora en un momento, esta clase no va a ser siempre tan largo, ¿sí? Vamos a estar 1 hora y media, hoy estuvimos un poquito más porque era la primera vez. Les voy a empezar a enviar, yo generalmente tengo la mala costumbre de mandar todo de golpe, porque me encanta que tengan todo, pero voy a empezar a mandar los audios conforme vayamos avanzando en el programa, ¿sí? Los cuadernillos también son optativos, si ustedes los quieren leer, sirven para ampliar lo que hablamos en los encuentros. Lo más importante de todo es que hagan las prácticas, ¿sí? Una vez por día aunque sea. Yo siempre les voy a mandar el sugerido. Los audios que ven acá son los audios de todo el programa. Hay muchos que no es que se repitan, sino que hay varios escaneos, varias prácticas de una, de otra, ¿sí? Son para elegir. ¿Y por qué hay varias? Tienen distintas duraciones. Ustedes, en función del tiempo que tengan, van a elegir la que mejor les convenga o mejor les cuadre. Si ustedes me dicen que quieren hacer el proceso como es el original, elegirán las más largas, pero se van a frustrar. Así que yo les aconsejo que sean prudentes con eso, ¿sí? Hagan las que puedan, ¿sí? Todos los días, un ratito. Así que bueno, esta semana los invito a eso, una práctica con el audio de comida consciente, que hay varios, van a elegir el que quieran, y una práctica de escaneo. Y alguna actividad cotidiana, que en el cuadernillo se los explico bien, que quieran encarar, la que quieran, con mindfulness, no sé, lavarse los dientes, subir la escalera, volver caminando al trabajo, andar en bicicleta, hasta barrer, ojalá que no sea eso, a mí no me gusta barrer, pero no importa. No sé, bañarse, una ducha caliente, consciente, ¿sí? Bueno, nada, eso. Les voy a enviar todo ahora cuando terminemos y les agradezco, nada, por estar ahí. No los entretengo más, nos volvemos a ver el próximo jueves. Así que gracias a todos por estar ahí, por escucharme. Yo seguiría hablando 2 horas más, ya saben lo que me conocen, pero no. Gracias. Bueno, chao a todos. Besos. Gracias a todos. Chao, Mari. Que tengan linda noche. Gracias. Que descansen. Chao. Igualmente. Hasta luego.